Creo que hay un falso mito, unas creencias falsas de que el alcohol relaja. Tal vez el alcohol puede reducir momentáneamente alguna sensación estresante o el nerviosismo, pero en realidad tiene un efecto rebote que termina siendo perjudicial y nos puede detonar ansiedad. Yo voy a compartirte hoy desde mi experiencia lo que me di cuenta que pasaba en mí con el alcohol, lo que mis pacientes me comparten que pasa cuando toman alcohol. Inicialmente, cuando yo empecé a tomar alcohol constantemente, o sea que era como cada semana o cada 15 días, con alguna reunión, en alguna comida, inicialmente pues sientes esa sensación momentánea de tranquilidad, como de qué rico, y lo empezamos a asociar a un momento aparentemente relajante. Conforme fue pasando en mi vida estas experiencias, estas reuniones, me empecé a dar cuenta que esa sensación se volvía como efecto rebote, que luego al final terminaba en taquicardia. Aunque fuera una copa, aunque fuera un mezcalito, empezaba a sentir como estas palpitaciones, porque inicialmente y en súper pequeñas dosis pues actúa como un estimulante y acelera el corazón. Pero de pronto el excederte o el pasar a tomar un poco más, pues actúa como un depresivo, como un depresor, inhibiendo la acción del sistema nervioso central, lo que hace que empieces se hacen más lentos los tiempos en donde tú puedes pensar y en donde puedes reaccionar. Entonces yo desde mi experiencia me empecé a dar cuenta de que no me relajaba, que me generaba taquicardia, que luego me generaba una incomodidad en mi cuerpo, que me despertaba en las noches sintiendo esas palpitaciones. Obviamente que yo ya voy a cumplir en unos años, 50 años, y entonces mi cuerpo pues ya está diferente a lo que sería en un joven. Entonces yo me empecé a hacer estas preguntas y les empecé a preguntar a mis pacientes sobre el consumo del alcohol y sobre si ellos también, con sus cuerpos más jóvenes, sentían las mismas sensaciones, y me decían que sí. Entonces me empecé a dar cuenta que no era porque estuvieran con un cuerpo más grande o un cuerpo más joven, sino que era un proceso natural de todos los cuerpos, ¿no? Hay una creencia que está muy fuerte, que es que el alcohol alivia la ansiedad. Y en realidad lo que sucede, esto no es verdad. O sea, al final ahorita voy a compartirte desde mi experiencia y lo que he visto con mis pacientes, es un disparador de la ansiedad, y ahorita te voy a compartir por qué. Entonces decía que empiezas a tomar y empiezas a sentirte como aparentemente más calmado, como que te animas a hacer más cosas, te animas a hablarle a alguien que no le habías hablado, a ser más gracioso, a ser más chistoso, y esa sensación puede durar un tiempo mientras ese efecto esté ahí, ¿no? Pero luego quieres más y entonces empieza a ver esta sensación adictiva y esta de quiero más. Entonces, el alcohol tiene un efecto sedante que inhibe el pensamiento, entonces tú sientes que eres más feliz, esa sensación pues se vuelve adictiva y se vuelve un bucle porque bebemos, alivia el aparente dolor o la incomodidad, pero luego vuelve a aparecer y ahora con ansiedad por haber perdido el control, porque sin contar obviamente, ¿verdad?, la tremenda resaca y deshidratación que sufre nuestro cuerpo. Entonces, es bien interesante cuando yo empiezo a platicar con mis pacientes. Yo lo viví en mi propia experiencia y tomé la decisión de dejar de consumirlo. Ahorita he estado sin consumir alcohol y me he sentido muy bien, he sentido que mis órganos se han desinflamado, aunque no era un consumo diario ni era un consumo normal, pero si era frecuente, si yo salía podía pedir alguna bebida, ¿no? ¿Y qué he sentido? Pues he sentido muchísimos más beneficios, siendo consciente de mi cuerpo, de que los descansos son más productivos, me levanto con una sensación muy natural de reparación durante el sueño. Y bueno, desde mi experiencia yo te voy a decir que no relaja, al contrario, genera todos unos sistemas de defensa del cuerpo, deshidratación, la tremenda resaca. Y lo más interesante, que es al punto donde yo quería llegar, es
a la ansiedad. ¿Por qué detona el consumo de alcohol esta ansiedad? Sucede que durante ese proceso, si estamos diciendo que el alcohol es un sedante e inhibe el pensamiento, entonces significa que no estás pensando. Entonces puede ser que actúes y hagas cosas que normalmente no te atreverías a hacer. Entonces, cuando el efecto del alcohol se va, empiezas a acordarte que hiciste esas cosas. Y esas cosas de las que te empiezas a acordar hacen que detonen un disparador de esta ansiedad. Empiezas a hacerte preguntas: ¿qué hice cuando tomé? ¿Qué dije? Y esto empieza a ser lo que dispara la ansiedad. ¿Qué dije? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué? Y entonces te vuelves y no te das cuenta. Entonces todas esas preguntas que no te puedes contestar hacen que te sientas ansioso y vuelves a ese bucle. Sientes todas esas sensaciones y no sabes cómo gestionarlas, y entonces empiezas a tomar para volver ahora a callar esa vocecita. Entonces es un bucle. Entonces en mi experiencia, desde mi espacio terapéutico, desde mi experiencia personal, en conclusión, el alcohol no es un relajante como tal. Hay tés relajantes, hay otras cosas naturales que no tienen esta sensación adictiva, las cuales puedes generar este efecto de paz y tranquilidad, meditar. Hay muchísimas otras cosas que de verdad tienen un efecto relajante, potente y con unos beneficios importantes en nuestro cuerpo. Entonces la invitación es a que te hagas estas preguntas. En tu experiencia, ¿sientes que el alcohol en verdad te relaja? ¿Qué pasa cuando tomas? ¿Qué pasa cuando te pasas de esas copas? ¿Qué pasa con la resaca? ¿Qué sucede en tu cuerpo al día siguiente después de haber tomado o haber consumido bastante alcohol? En conclusión, desde mi experiencia, no. Y si quieres descubrir cómo cambiar este hábito, porque es un hábito, pero sobre todo viene de estas creencias, ¿no? Que no indagamos, no nos observamos, no somos conscientes y capaces de preguntarnos: oye, ¿en verdad me está sirviendo? ¿En verdad qué efecto tiene en mí esta sustancia? Y si tú quieres descubrir cómo cambiar ese hábito, te invito a mi taller, en el cual voy a hablar acerca de esto, de cómo romper esos hábitos, esos bucles interminables que nos llevan a sentir ansiedad y preocupación. El taller es el día de mañana. Si vives en Monterrey, todavía estás a tiempo de entrar. Es 2 de febrero, al de 4 a 7. Estás súper invitado. Entra a un enlace que vas a encontrar en la descripción, en donde puedes adquirir tus entradas. Y si no puedes asistir al taller, bueno, yo te invito a que observes tu conducta, te hagas estas preguntas de si te sirve, para qué te sirve, si en lugar de ser algo beneficioso en tu vida, como crees, como esa relajación, como esa sensación, a ver si es verdad que eso está sucediendo en tu vida, porque eso puede ser, en donde tú te des cuenta que no, puede ser el inicio de donde tú puedas cambiar ese mal hábito.